Era evidente que no iba a dar. Pues bien, aquí estamos con la continuación. Va a quedar como arquitectura griega segunda parte. Y aquí lo que hacemos es primero retomar con lo que es el orden jónico, que en la presentación también había como una plaquita, que es la que yo tengo aquí adelante, mostrándoles donde se concentran las principales características del orden jónico. Después, como se trabajó con el orden dórico, también está el aporte de Vitruvio acerca de este capitel directamente, o a ver, a este orden que tiene, a ver, un capitel como muy particular, muy femenino, muy delicado, muy ornamentado también, sin caer en excesos, pero lo suficientemente bien equilibrado. Y dice, cuando decidieron levantar un templo en honor de Diana, inventaron un nuevo estilo, dándole esbeltez al aplicar la misma proporción que para el estilo anterior, pero ahora la relacionaron con las pisadas de una mujer. Hicieron que la anchura de la columna fuera la octava parte de su altura, para que tuviera un aspecto más grácil. Después pusieron en su base un anillo a manera de calzado y en el capitel colocaron como cabellera unos bucles rizados que le caían a derecha y a izquierda, y con ondas y guirnaldas adornaron la frente como si llevara flequillo. Un momento, voy a cortar estos cartelitos que aparecieron por aquí. A lo largo de todo el fuste marcaron estrías como si fueran los pliegues de las estolas que llevan las matronas. Así hicieron el modelo de los dos estilos de columnas, uno de belleza severa, sin adornos, varolín, esto hace referencia al dórico, y el otro con la figura, la ornamentación y la proporción femenina. Y como los primeros que lo usaron fueron los jonios, se le llamó estilo jónico. Es tan descriptivo en sí Vitruvio en sus textos que es una belleza. Acompañan perfectamente todo esto que nosotros queremos presentar, queremos trabajar y aprender acerca de los órdenes de columnas griegos. Esto sería manera de repaso, nos ayuda muchísimo estar ubicando lo que es las distintas partes de la columna. Sí, por ejemplo, insistirle en lo que es la columna en sí, conformada por el capitel, el fuste y la base. En este caso la base está sobre un plinto también, no directamente sobre el estilóbato, pero toda la parte inferior de la columna sobre el estilóbato. Luego lo que es el entablamento con el arquitrabe, el friso, la cornisa, y luego todo lo que es la parte superior, identificándolo con la cubierta, sin olvidarnos la forma del capitel, de volutas, ¿ya? Y el fuste más estilizado con esas acanaladuras y arista de bordes matados. Pasamos a la otra imagen, y esto hace referencia a lo mismo que se trabajó con la del orden dórico, el módulo. Seguimos trabajando con el módulo que le da proporción, equilibrio, armonía y en consecuencia belleza a toda la construcción en sí. Y este es el tercer orden de columna griega, el orden corintio. El orden corintio tiene ciertas particularidades que ya vamos a entrar en ellas, sobre todo si observamos lo que es el capitel más ornamentado, ya tiene otro tipo de trabajo ese capitel, pero primero, voy a cambiar un poquito el orden con respecto a la explicación de los anteriores, vamos justamente a lo que decía Vitruvio. Con este orden o este estilo de orden de columnas griegos, él dice, el tercer estilo, llamado corintio, imita la esbeltez virginal, porque su forma recuerda los adornos más bellos de una doncella, representada con los miembros más esbeltos a causa de su tierna edad. Cuentan que el descubrimiento de este capitel fue así. Una doncella de Corinto, ya en edad de casarse, se puso enferma y murió. Su nodriza cogió los juguetes con los que la muchacha jugaba cuando estaba viva, los colocó en un cestito y llevándolo a su tumba lo puso encima,
y para que todo aquello se conservase más tiempo al aire libre, lo tapó todo con un ladrillo. Este cestito quedó colocado por casualidad encima de una raíz de acanto. Más tarde, la raíz de acanto, a pesar de tener encima este peso, en primavera sacó hojas y brotes, y estos brotes, creciendo por los lados del cestito y por los costados del ladrillo, doblaron por el peso en sus extremos superiores formando volutas. Es una exquisitez de vuelta este texto, pero me define, me describe, a ver, la historia que hay detrás de esta creación, de este capitel. Y ahora sí, vamos a lo que es el capitel corintio o el orden corintio. La concentración nuestra tiene que estar aquí, en el capitel. Recuerden que es la parte superior de la columna, luego tenemos el cuerpo y luego tenemos la base. O si no, en forma invertida, la base, el fuste y el capitel. Tenemos hojas de acantos. Todas estas son hojas de acanto. Y vean la forma, el trabajo que tienen esas hojas de acanto. Como dice el relato, como saliendo del cestito. Porque si yo hago como una especie de trazado de esta forma sobre el capitel, me va a quedar una forma o puedo captar una forma de cestito, y es ahí donde estoy ubicando esas hojas de acanto, muy decorado, preciosamente decorado con los caulículos. Los caulículos son como especies de rulitos que terminan todo lo que es la parte ornamental de la parte superior del capitel. Después también en este orden, en lo que es la parte del entablamento, específicamente el arquitrabe, también lo mismo que el jónico, las tres platabandas en saledizo, la superior sobre la inferior, o sea, sobresale un poquito, no todas tienen el mismo largo, sí el mismo ancho, pero no todas tienen el mismo largo. La inferior, la platabanda que le continúa a la anterior sobresale un poquito, y así teniendo en cuenta las tres, ¿no? Y el friso es liso, también reservado como para decoración. Y además me sirve, por ejemplo, como para repasar o reafirmar el concepto de crepis, que siempre son 3 escalones, 2 estereóbatos y un estilóbato. Y sobre el estilóbato ya tenemos todo lo que es el comienzo de la columna. Y después, a ver, lo que es el frontón, la cima, la crótera es meramente decorativa, la parte superior aquí, digamos que como que se repite lo de los otros órdenes. Aquí de vuelta lo mismo, con el tema de los módulos, cuánto módulo tiene cada una. La que es el orden que es más bajo es el más severo, el más robusto, presenta más solidez, más masculino, es el dórico. ¿Ya? Es el dórico. Sigo por aquí a ver qué más. Templos griegos. Esta es la otra parte que nos dedicamos. Los templos griegos, aquí tenemos lo que es el frente del Partenón. Como ya lo indica su capitel, es dórico, tenemos un arquitrabe liso y tenemos un friso con triglifos, metopas, triglifos, metopas, triglifos, metopas. Sin base, ya, sin base, eso hace que rápidamente lo identifique como dórico. Aquí tenemos un concepto acerca de templo que, amplía un poco lo que estuvimos presentando al principio. Está bueno repasarlo, concentrarse en él. Se repite o se reafirma, mejor dicho, la idea de que en su interior no participan los fieles, simplemente se reserva lugar para la estatua al que se le dedica, al dios del que se dedica. Las ceremonias se celebran al aire libre. El conjunto de columnas que rodea el templo, cuando tenemos un templo que está rodeado de columnas, se llama el peristilo, que forma en definitiva como una especie de galería denominada
corredor o deambulatorio. Y el templo está visto para ser desde el exterior. Ahí está su belleza. Ahí está o ahí reside su belleza. Y todo lo que podamos captar de la perfección, todo lo que quiera transmitir desde el punto de vista arquitectónico. Las partes de un templo. El ingreso es por aquí, donde lo estoy señalando, donde una vez subimos los escalones de la crepis, ingresamos a ese peristilo de columnas, ya ese peristilo de columnas que nos permite acceder por medio de otras columnitas, que es el ingreso a la parte central, a una pronaos, que es una especie de vestíbulo, una sala anterior a. En este caso es la sala anterior o introductoria a la naos o sella, que es la parte principal del templo porque está reservada para la escultura del dios, ese dios protector de la ciudad, ese dios más importante y más destacado para ellos dentro de todos los dioses. Y por último tenemos otra sala que no tiene conexión con la sella, pero sí se encuentra en la parte posterior y es el opistódomo. Está reservado para los tesoros de la ciudad, ofrendas, realizadas para con el dios a la cual representa este templo. Todo este peristilo o pórticos de columnas me permite pasar o deambular por esta galería que se forma, porque de este lado tengo columnas exentas, liberadas, no están adosadas a ningún muro, pero aquí en esta línea negra, gruesa, esto sí lo identifico como un muro. En esta planta o en cualquier plano, la línea gruesa se identifica con lo que es muro. Entonces, entre la línea de columnas o el pórtico de columnas y el muro se forma una galería que me permite deambular, ¿ya?, por ella. ¿Listo? Bueno, ingresamos a la pronaos entonces y podemos seguir hasta la sella, conocer el interior de la sella, pero para llegar al opistódomo tenemos que salir y pasar por la galería, deambular e ingresar por detrás. Y a ver qué más estuvimos viendo. Esto repasándola en una imagen que muestra el interior de un templo con un determinado corte que me permite perfectamente visualizar algo del exterior y algo del interior. Tenemos la pronaos o esa especie de vestíbulo, ¿no?, anterior a la naos donde está la estatua del dios al cual está dedicado el templo, el muro, obsérvenlo, el muro, las columnas, y es aquí entre las columnas y el muro el deambulatorio donde uno puede transitar hasta la parte inferior que es el opistódomo, el techo a dos aguas y aquí adelante esta parte triangular que es el frontón o el tímpano. Y después, a ver qué más estuvimos viendo en la clase. A esta no llegamos todavía, pero hace referencia, sí llegamos, hace referencia a plantas de templos griegos, dependiendo de cómo estén dispuestas las columnas, si solo hay columnas delante o si hay columnas delante y detrás, si es en anta o es en doble anta, si la planta es circular, si las columnas que rodean es una fila o son dos filas, si es una nada más, si están adosadas al muro o si hay una columna un pórtico de columnas exentas y otra adosada al muro, todas ellas llevan un determinado nombre. Explico alguna rápidamente, aunque esto se va a retomar en la clase de mañana. Cuando es en anta es porque los muros laterales se extienden bien hasta el frente del templo. Entonces vamos a tener dos columnas que van a estar adosadas a los muros laterales que se continúan de la sella hasta el frente y dos columnas exentas. En anta porque solo tiene esta forma en anta hacia adelante. En doble anta porque lo encuentro en el frente del templo y en el fondo del templo. Y lo mismo que próstilo. Cuando encuentro un templo con columnas exentas o independientes en el frente, solo en el frente, no hay más columnas alrededor del templo, eso es próstilo. Y cuando hay columnas exentas o liberadas en el frente y en el fondo es anfipróstilo. Y la última que quiero para que quede bien marcado es el períptero.
es ese pórtico de columnas o esa columnata, el peristilo que rodea el templo en su totalidad.